del Ejército del Aire, decíamos que esa capacidad de mando les permite realmente un vuelo bastante... Bueno, pues aquí tenemos en la playa de Malvarrosa, Silencioso. El primero de los modelos es el helicóptero de Guardia Civil, el Eurocopter 135. Y cada día se están consiguiendo niveles acústicos más bajitos. Ahora ya con el helicóptero Volco 105 de la Policía Nacional, helicóptero de fabricación alemana, muy conocido, muy difundido en todo el mundo. Señoras y señores, el Canadair, iniciando un gran viraje a izquierda, casi volando a cuchillo y tirando en ese cuchillo un lanzamiento, un primer golpe de agua. Ahí lo tenemos, con puertas abiertas, el piloto con una destreza total para que saltemos lo menos posible. Alguna pequeña ola traicionera hace que el avión remonte vuelo. Y por supuesto, delicada la situación de carga de agua en estos aviones. Condiciones de trabajo muy duras para estos profesionales, no solamente ya por estar destacados en distintas bases, en distintos entornos. La temperatura en cabina es enorme en mitad de un incendio forestal. Pedazo de trepada del Canadair, 45 grados subiendo. Soltamos un poco de peso. Bueno, desde antes de la Segunda Guerra Mundial ha sido un entrenador de primer orden. Y aquí tenemos el carrusel compuesto por dos Booker. Y delante tenemos una Dornier. La velocidad del sonido, a partir de ahí ya una hélice, bueno, pues no rinde más de lo que da. Y se produce esa onda de choque, ese ruido. Ahora con tren abierto, 600 caballos, rajando el cielo de Valencia, en el entrenador militar más producido. Esto es un espectáculo. Vuelo invertido. Date cuenta, Antonio, cómo se desenvuelve este pedazo de avión. Qué maravilla, Antonio, qué maravilla. Muy conocida en la acrobacia, sería una inversión en la cual hacemos medio looping, nos ponemos boca abajo y ahora hacemos medio tonel para podernos poner de nuevo boca arriba. ¿Qué tal se ve por ahí? Muy bonito, Anselmo, muy bonito, y aquí la gente te manda un aplauso muy fuerte, yo creo que lo puedes escuchar. Y adelante de nuevo, por favor. Bueno, estoy ahora mismo en una vertical y lo que voy a hacer es lo que llamamos una caída de ala, que es pasar de una vertical subiendo a una vertical bajando. También puedo hacer un tonel mientras bajo y salimos de nuevo. Todo esto vamos combinándolo. Primer cruce.
Y segundo cruce. Vuelo a baja velocidad. De nuevo trepada, nueva maniobra. Esas bengalas que decíamos son las contramedidas que usan los aviones de combate, los cazas de combate. Sin embargo, ¡oh! A tope de motor. Ahora. La primera es para tomar referencia el Saeta. La patrulla. Señor embajador, autoridades, señores y señoras, a la patrulla francesa León a presentar su espectáculo 2008 aquí en España, en esta linda región de Valencia. Sincronización perfecta para esos toneles, la patrulla empieza su primer rizo, durante el cual los aviones se reúnen en formación diamante. Esos toneles simultáneos, así como todas las acrobacias siguientes, están ejecutados bajo las órdenes del líder de la patrulla de Francia, el comandante Fabien Coulibaly. Vertical. Ahora mismo el aviocar ha descendido a 5.000 pies y si las condiciones de viento en altura lo permiten, vamos a tener ocasión de disfrutar de un ejercicio. Mientras tanto, ahí lo tenemos. La segunda pasada ya está. En esta ocasión van a saltar 5 hombres. Han visto la violencia con que han salido disparados. Aproximándose la bandera a la cruz, preparada la bandera de Valencia. Mientras tanto, el par del vuelo en horizontal. Y con la y volver a recolocar el avión para tener siempre las condiciones óptimas de seguridad. Este es un vuelo invertido con una Extra 300, un precioso avión. Efectivamente, amigos, es su momento para hablar. Ahí lo tenemos, saludando con la mano, que se le vea a Sergio. Un saludo, Sergio. Fíjense ahora. Un aplauso para el par. Los cruces se realizan a una velocidad relativa de casi 1000 km por hora. Consiste en apuntar a un par de metros del avión contrario, lo cual da una idea de la dificultad de la maniobra. Y ahora viene el rombo, izquierda y derecha de nuevo para otro cruce, en este caso doble.
representar a España en los ámbitos del aire, contribuir a un